489 retornos voluntarios. De esos, 1.019 corresponden a retorno voluntario asistido, 102 al productivo y 668 fueron gestionados por la Organización Internacional de las Migraciones. Y en la convocatoria de 2023, que se está ejecutando ahora, a datos de 31 de octubre, llevamos 2.678 retornos voluntarios, de los cuales 2.040 corresponden al asistido y 160 al productivo. La OIM lleva un total de 428 retornos. Pero hay un dato que quiero destacar de Rumiñahui, que habla del éxito de estos programas RAIDA y RAISE. A ver si lo veo, porque hay poca luz. En esta convocatoria actual, Rumiñahui, dando datos generales, lleva 127 retornos. De esos 127, 20 corresponden al retorno voluntario productivo, lo que significa lo que supone un 16% del total de los retornos. Supera con la media de retornos voluntarios productivos, que es alrededor del 7%. Por ahora no llegamos al 10% de los productivos. Sin embargo, Rumiñahui en esta convocatoria ha conseguido realizar el 16% del total de sus retornos que sean en la modalidad productiva. Por eso felicito a la asociación y me gustaría que muchas de las entidades siguieran ese ejemplo. Nosotros estamos potenciando en el reparto de las subvenciones que haya más fondos para el productivo y también, como sabéis, la mayoría de los retornos desde España, más del 97%, se hacen a los países latinoamericanos. Ahora mismo, donde más retornos voluntarios se hacen es a Colombia, con el 47% prácticamente, y luego detrás de ellos estaría Honduras y el Perú. Creo que el Perú ya es el segundo país con más retornos voluntarios. Y sin embargo, ahí no tenemos ninguna entidad que haga retorno voluntario productivo. Animo a las entidades, a ti especialmente, a Ángel, a Andrés Gavira de AESCO, porque me hablaste un día de que estabais incluso pensando implementar este tipo de proyectos voluntarios productivos en Perú. Sí que os animo, no solo a AESCO, sino a todas las demás entidades, para que, ya que es un país en el que es el segundo donde más retornos voluntarios hagamos, también podamos hacerlo en la modalidad de productivo. Y bueno, ya no quiero extenderme más, simplemente decir que el esquema de la inmigración en España es, primero, intentar la integración, y cuando no es posible la integración, pues el retorno como una posibilidad más. De todas las memorias adaptadas que he estado leyendo ahora para la convocatoria, lo que todas las entidades están de acuerdo, que aparte de otras causas psicológicas, de arraigo, administrativas, la principal, una frase que se repite en todas las memorias es que cuando se acaba el dinero, cuando se acaban los recursos económicos, se acaba el proyecto migratorio. La integración, ahora mismo se está dando fondos para integración, pero sabéis que la asistencia social es, sobre todo, competencia exclusiva de comunidades autónomas. Tenemos el Fondo Social Europeo Plus, que es un fondo europeo pero regionalizado, con lo cual las regiones, en este caso comunidades autónomas, pueden ser beneficiarias de este fondo. Y, como digo, el enfoque de España es humanitario porque primero se intenta la integración, después el retorno y con el retorno la reintegración. La calidad del retorno, como digo, se mide por la eficiencia en la reintegración, y por ello creemos que el retorno voluntario productivo es el que más calidad da, porque es el que realmente asegura la reintegración en el país de origen. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Como comentaba, para Rumiñahui sí que es muy importante, para Rumiñahui y para todas las entidades que gestionan proyectos de retorno, ¿no? Son importantes estas jornadas, que creo que también se hacen en otras entidades también ya, este tipo de jornadas.
porque como bien nos comentaba, decir, todo el tema de los retornos requiere toda una gestión importante, ¿no? Gestión de coordinación, tanto con los consulados como con los países de origen y con las personas que luego también están aquí. Por eso hoy aquí también hay personas que están interesadas en retornar, personas, socios y socios que también muchas veces conocen gente que desea retornar y que a veces no lo hacen porque desconocen el procedimiento o muchas veces pues no saben cómo pueden acogerse a estos proyectos de retorno, ¿no? Rumiñahui ha venido gestionando todos estos años retornos voluntarios, como había comentado, de los dos tipos. Existen dos tipos de retorno: el retorno voluntario asistido, que solo este año se han retornado hasta el día de hoy 161 personas de retornos a distintos países de Latinoamérica. Y luego son 17 retornos voluntarios productivos que se han hecho este año y 24 personas total, entre personas que han puesto su negocio y con sus familiares. Una de las cosas que hemos detectado este año en Ecuador es que muy poquitas personas retornan ya en entornos familiares. Anteriormente, Rumiñahui lleva gestionando muchos años estos proyectos y anteriormente había muchas familias que retornaban, ¿no? Muchas familias, y este año lo que hemos visto pues que no ha sido así, ha habido un cambio de tendencia y lo que retornan son personas individuales o muchas veces solamente en pareja, ¿no? Todo esto se va viendo en el marco de la ejecución de los proyectos y por eso es muy importante, por ejemplo, la mesa que vamos a tener hoy, porque para que un retorno pueda ser efectivo se tiene que haber como esta coordinación, ministerio, entidades que gestionan, consulados a donde retornan, porque si no existiese esta coordinación, sobre todo pensando en las personas que retornan, sería muy complicado. Existen muchos problemas a la hora de retornar de las personas, temas de arraigo, las personas muchas no quieren retornar, muchas veces están obligadas a hacerla. Los proyectos de retorno voluntario asistido, mucha gente retorna en situaciones de calle a sus países y como que hay que tener una coordinación muy grande, por ejemplo, en este caso con los consulados de Ecuador, que tenemos una muy buena coordinación con los consulados de Honduras para poder realizar gestiones rápidas para que esta persona pueda tener su documentación, muchas veces salvoconductos para que puedan retornar. Nosotros hasta en la actualidad hemos venido ejecutando la asociación proyectos de retorno voluntario productivo solo a Ecuador, porque también requiere otra gestión. Hay que tener una entidad, una contraparte en este país para que pueda estas personas recibir a estas personas y luego ahí gestionar, que eso ya lo veremos un poco más en la segunda parte. Pero una de las novedades, podríamos decir, que tenemos de cara al año que viene, es que Rumiñahui también va a hacer proyectos productivos a Honduras, y por eso también está aquí el cónsul de Honduras, que también para nosotros es importante, porque ha habido muchas personas que han retornado a Honduras con proyectos voluntarios asistidos. Y desde Rumiñahui también creo que como todas las entidades que gestionamos sí que consideramos que ante un retorno voluntario siempre es mejor el retorno voluntario productivo, ¿no? Porque al menos les da una oportunidad para emprender un negocio y también es una oportunidad de dinamizar la economía de los países a donde retornan también. Entonces, este año, pues el año que viene también vamos a gestionar ese tipo de retorno, así que para eso están aquí personas que nos van también a comentar la realidad, técnicas de otras entidades también que nos van a comentar cómo ha sido la gestión, para que también pues de cara a mejorar, ¿no? Luego esto se sacarán conclusiones que se las enviaremos junto con nuestra memoria al ministerio para que se tenga en cuenta también las dificultades muchas veces que hay, pero también a veces buenas prácticas que se tienen también, ¿no? Así que para esta mesa vamos a invitarla a doña Paula Novoa, que es la cónsul de Ecuador, para que nos acompañe en la mesa, que nos va a hablar acerca de todas las políticas de Ecuador. Sí, bueno, sí, Luego también está con nosotros el cónsul de Honduras, señor Jairo Velázquez, que también por favor le invitamos a que nos acompañe en la mesa. También está Andrés Mauricio Gavira de la entidad de AESCO, que son entidades también que gestionan proyectos de retorno voluntario, y Carmen Fernández de la entidad de ACOR, ¿no? Pues hemos querido como juntar entidades que gestionan retorno con los consulados, con los que muchas veces debemos tener coordinación para que nos acompañen. Y vamos a dar la mesa María Maldonado de la Fundación del País. Nos faltan algunas sillas. No, eso. Paso por ahí.
Yo creo que luego tendremos al final un espacio para preguntas. Sobre todo, esta mesa es súper importante porque son entidades que gestionan retornos y consulados con los que tenemos que tener coordinaciones para que esta gestión sea mucho más rápida, ¿no? Así que nada, pues muchas gracias, María. Nada, gracias a vosotras por invitarnos. Bueno, nada, antes de comenzar esta mesa, agradecer a Asociación Rumiñahui por contar con Fundación CEPAIN para moderar. Va a venir mi compañera Lola, así que bueno, no ha podido venir, así que estoy un poco nerviosa, así que me puedo trabar hablando, así que bueno, intentaré relajarme según vaya pasando el tiempo, ¿vale? Entonces nada, para comenzar... vale, gracias. Nada, para comenzar en esta mesa con la inmigración segura, ordenada y regular, un instrumento para cambiar vidas, queríamos comenzar preguntando en este caso a Andrés, que viene de Fundación AESCO, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan las personas migrantes que desean acogerse a programas de retorno voluntario en sus respectivos países y qué factores crees que suelen desincentivar a los migrantes a optar por un retorno voluntario? Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. A vernos y veo que hay... Sí, no, algún retorno. Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, muchísimas gracias. Perdón, que no se ha avisado, sí. Perdón. Que contamos más o menos alrededor de unos 5 minutos, ¿vale? Y vamos a intentar que, como vamos ya un poquito mal de tiempo, ir ajustándonos, ¿vale? Solo quería la norma. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por este magnífico evento que es de vital importancia dentro del ciclo migratorio de las personas cuando las personas ya finalmente deciden terminar con su ciclo migratorio. Ya veremos a lo largo de estas intervenciones lo importante que es el retorno voluntario productivo. Empezamos desde hace casi 10 años cuando empezamos con 1.500 euros y pues que ya vimos que ya los recursos no eran viables. Luego pasamos a 5.000 euros y ya son 6.000 euros. Esperamos que ya lleguemos hasta los 8.000, Javier. ¿Sí? Entonces, esto ha sido muy importante porque el retorno voluntario como tal es España, creo que el único país de la Unión Europea que tiene una política de retorno voluntario propia, o sea, que es una iniciativa del propio gobierno. En ningún otro país del espacio europeo, sino que ya que son programas europeos o gestionados por la propia Agencia de Fronteras de la Unión Europea, el Frontex. Entonces, dentro de los desafíos incluye la falta de recursos económicos para iniciar una nueva etapa y la desconexión con su país de origen y el estigma que se enfrentan como migrantes retornados. Hay países que sí que tienen programas de retorno voluntario propios para sus connacionales quien quieren retornar, pero claro, algunos están sobre el papel. Me refiero en este caso en los dos países que estamos trabajando en estos momentos, que es Colombia y Paraguay. Para Paraguay sí me consta que tiene una política de retorno voluntario muy eficiente. La de Colombia está sobre el papel. Otros factores desincentivadores son el miedo a la incertidumbre económica, la percepción de que el apoyo brindado es insuficiente y la desinformación sobre los beneficios de este programa, porque aún yo hablo con muchos de mis usuarios y mis usuarias en las 3 ciudades de España. Me dicen, ¿pero esto realmente existe? ¿Dan ustedes 6.000 euros? Bueno, tampoco es que lo damos, pero sí son recursos no reembolsables y tal. Entonces la gente sí que hay que dar un poco más de conocimiento y difundir las buenas prácticas que tenemos las entidades que llevamos 10 años en este programa, ¿vale? También la falta de confianza, estigmatización, limitación al acceso a los recursos cuando llegan allí a su país de origen. ¿Por qué razón? El tema de la vivienda es un tema que no solo afecta a España, también afecta a muchos países de Latinoamérica. Porque, por ejemplo, hay ciudades como Medellín, Colombia, que la gentrificación se está adueñando de dichas ciudades. ¿Qué hace? Pues que a una persona sus recursos, los recursos que se le dan, 6.000 euros, pues
el alquiler determina el 40-50% de su idea productiva. Entonces, esto es más o menos lo que está pasando. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Bueno, como comentaba un poco Andrés, ¿no? Como al final este miedo, estas incertidumbres que generalmente las personas que se encuentran en España y que deciden retornar nuevamente a sus países de origen, sobre todo, ¿no? Pues cuando han venido, ¿no?, de esta migración buscando esa oportunidad en España, es verdad que muchas de ellas, ¿no?, pues se dejan, venden sus viviendas, dejan sus negocios, dejan a sus familiares, ¿no? Entonces, uno de estos miedos es nuevamente, ¿no?, qué va a pasar cuando vuelvo otra vez nuevamente a mi país de origen, ¿no? Entonces, en este caso, sí que preguntarle a Paula en cuanto a la reintegración de estas personas, que qué tipo de apoyo, ¿no?, se considera más crítico para estas personas migrantes puedan restablecer con éxito en sus comunidades de origen y cómo pues, los consulados y programas internacionales pueden colaborar para brindar este apoyo. ¿Se escucha? Bueno, muy buenos días con todos. Mi agradecimiento especial a Rumiñahui por organizar esta jornada tan importante. Entiendo que hay gente interesada en el retorno voluntario en el auditorio y eso, por supuesto, es bueno. La respuesta para la pregunta sería información, capacitación. Es muy difícil, como exponían antes, que un retorno voluntario, ya sea asistido o productivo, se pueda llevar a cabo con éxito cuando la persona que está interesada en acceder no tiene la información completa, ¿verdad? Y para eso estamos, eso hacemos los consulados, eso hacen todas las direcciones zonales en el Ecuador que tienen personal dedicado al retorno voluntario. Hay un capítulo entero en la Ley de Movilidad Humana sobre el retorno voluntario y sobre los derechos que tienen las personas que se acogen al retorno voluntario, que puedo yo, porque la memoria no es mi mejor cualidad. Tienen derecho a la inclusión social económica, a la vivienda, a la reunificación familiar, derecho a la homologación con validación y reconocimiento de estudios en el exterior, a la inserción educativa, a ser informados sobre el retorno, a la homologación de documentos de conducir. Tienen derecho a la capacitación, a la homologación y certificación de competencias laborales, a la inserción laboral, al acceso al sistema financiero, a la pensión jubilar, al menaje de casa y herramientas o equipo de trabajo y a la exención de tributos para la importación de ese menaje de casa y vehículos. Pero claro, como se exponían justo antes de mí, la idea es que eso no esté solamente sobre el papel, ¿verdad? Porque hacemos poco con que eso esté solamente en la Ley de Movilidad Humana y no se lleve a cabo. Es por eso que los consulados del Ecuador, en este caso, por ejemplo, está aquí Miriam el día de hoy conmigo, del área de protección y promoción de derechos del consulado del Ecuador aquí en Madrid, que estamos para eso, ¿verdad? Para brindar esa información, esa capacitación que la gente necesita sobre sus derechos, sobre qué les brinda estar acreditados como retornados una vez que llegan al Ecuador y sobre cómo, en general, qué es el interés de la gente, que es cómo emprendo un negocio, cómo salgo adelante una vez que llego allí. Eso obviamente se hace en coordinación con entidades tan importantes como Rumiñahui, que tiene pues también subvenciones, fondos del Estado español, que como han dicho aquí, es el único en toda la Unión Europea que tiene recursos dedicados a un tema tan importante como este. Gracias. Gracias, Paula. Gracias por esta visión, ¿no?, como por parte de los consulados, ¿no?, que es verdad que la parte técnica, a veces los que ejecutamos el proyecto de retorno no conseguimos como tener esta visión, a veces no podemos tampoco por agendas tener reuniones con consulados, entonces, bueno, tener esta perspectiva también por parte vuestra es de agradecer. Con esto, ¿no?, pues un poco hilar y darle paso a Carmen como técnica, si no me equivoco, de Fundación ACOBE. ¿Cómo tú crees que se evalúa o se puede determinar, ¿no?, la colaboración entre los países de origen y de acogida para facilitar un retorno voluntario más seguro y ordenado? ¿Y qué aspectos, ¿no?, podrían mejorarse en estas coordinaciones bilaterales? Pregunta muy fácil de responder. En primer lugar, agradecer a Rumiñahui la confianza en mi persona. No sé si yo soy la persona más adecuada para estar en esta mesa.
pero sí que parto de la experiencia profesional y personal, que eso me parece importante y significativo. Y simplemente me gustaría que esta reflexión estuviera basada en esta experiencia, sobre todo en ser eco de las personas que acuden a nuestras instituciones para informarse sobre este programa de retorno. Personas que muchas veces llegan llenas de desesperanza, de abusos y de injusticias. Pero lo único que pretendemos hacerles llegar es que sea una respuesta de acogida, de escucha, de empatía y de esperanza, aunque muchas veces no podemos dar respuesta a sus necesidades. Y me gustaría partir del artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país de origen. Y en este sentido, creo que tiene respuesta y que da respuesta en la medida que se puede los programas de retorno voluntario. Si está recogido, no debería de haber más. Está recogido en un derecho de la Declaración de los Derechos Humanos, que me parece la ley fundamental, y seguimos cuestionándonos cosas. Entonces, dentro de la clave más importante, y que ya se ha dicho, para un retorno seguro, digno, para mí es la reintegración. Pero no la reintegración como está contemplada o como yo creo que está contemplada actualmente. Me parecen muy bien los programas de desarrollo productivo. Nosotros hemos tenido esa experiencia y hemos sido pioneros en este programa de desarrollo productivo. Pero no solo. No solo. La reintegración tiene que llevar a mucho más. Y creo que eso es un reto que está pendiente. La reintegración son la cara y la cruz de una misma moneda y están íntimamente entrelazados y ligados en un mismo proceso si nos creemos la sostenibilidad del programa de retorno, siendo parte indispensable de un enfoque integral de la gestión migratoria. La reintegración y la sostenibilidad es un aspecto esencial y clave para el programa de retorno. Pero hay que ser consciente de que la sostenibilidad de la reintegración no depende exclusivamente de la persona que decide regresar, sino de la comunidad local y de las condiciones estructurales del contexto de retorno. Y por eso son tan importantes que los países tengan políticas migratorias de acogida, donde estén implicados todos los sectores, los políticos, el económico, el social, ONGs y la propia sociedad civil, para dar una respuesta real a las necesidades de las personas retornadas y a sus familias, para conseguir su bienestar emocional y para aquellas cosas que puedan afectarle en su proceso de vida y en la sostenibilidad de un proceso de reintegración. Y desde aquí, parte de eso es cubierto por los programas de retorno, pero no exclusivamente. Creo que hay un desafío importante del programa de retorno antes de la salida, durante el viaje, pero sobre todo tras la llegada. La acogida, la asistencia debe de ser imprescindible para la reintegración. Y aquí me gustaría destacar o denunciar, me da igual la palabra, en la necesidad de que hay que contar con recursos humanos, profesionales adecuados en ese proceso de reintegración. Hablo de psicólogos, hablo de orientadores laborales, hablo de trabajadores sociales y, por supuesto, económico. Si no hay presupuesto económico para una reintegración real, efectiva, estamos haciendo, desde mi punto de vista, parcheando. Y me vais a disculpar. Hay que dar respuesta a las necesidades de estas personas antes de la salida, pero sin lugar a dudas su llegada, en un proceso de acompañamiento. Y además exigir que las implementaciones de estos programas de reintegración sean exigibles y realmente se den
dentro de las políticas migratorias de todos los países, cosa que creo que en la mayoría de los países no existen, o por lo menos yo no las conozco. Si alguien las conoce, que me la transmita, por favor, porque me parece muy importante, para realmente contribuir así al bienestar y al crecimiento de las personas retornadas y de la propia sociedad de acogida, siendo una garantía real de que sea un retorno sostenible. Bueno, muchas gracias, Carmen, por esta reflexión, ¿no? O sea, al final vemos, ¿no? Se ve, ¿no?, en el día a día un poco, pues, ¿no?, pues esta falta a veces de recursos que has ido nombrando, ¿no?, y que, bueno, que a veces dificultan sobre todo a las personas que quieren retornar, ¿no?, bueno, que puedan estar en estos programas. Y ya, bueno, de momento, por finalizar, Jairo, sí que me gustaría, bueno, desde esta parte también nuevamente desde una perspectiva de consular, ¿vale? Preguntarte qué estrategias consideras claves para fomentar la confianza de los migrantes en estos programas de retorno voluntario y qué papel, ¿no?, juega la diplomacia consular un poco en estos procesos, bueno, un poco también hilado bueno, un poco como a esta denuncia, digamos, entre comillas, que ha comentado Carmen. Sí, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias a los panelistas, a la Fundación Rumiñahui. Creo que es importante, tenemos muy buenas relaciones con ellos. Como han mencionado antes, Honduras ya pasó a ser, creo que el tercer o cuarto lugar de solicitantes de retorno. Tercero, ¿verdad? Esto, como lo comentaba la compañera, tiene que ir acompañado de políticas internas en los países de origen, porque creemos que muchos, no solamente que les ofrezcan 6.000 o 10.000 euros o 20.000, si las condiciones en el país de origen no son las adecuadas para tener una reinserción en su propio país, difícilmente alguien quiera aceptar una ayuda, una oferta económica no retribuible. Nosotros como estrategia pensamos de que todo, o por lo menos lo que nos está funcionando a nosotros, es la comunicación hacia nuestras diásporas. Actualmente Honduras tiene 4 consulados, acabamos de abrir un viceconsulado en Girona, Barcelona, Valencia, Madrid, y esperamos que el próximo año abrimos la oficina en País Vasco y en Sevilla. Sin embargo, estos puntos, nosotros atendemos de 150 a 200 hondureños todos los días, los cuales yo creo que deben de ser un punto de emisión para poder retransmitir esta información, porque como lo comentaba el compañero de AESCO, con quien también tenemos muy buenas relaciones, es que muchas personas no se lo creen o no sabían que existía. Más allá de informarlo, pues ponerle las condiciones, si es que estas están, porque pues si se está retribuyendo de cierta manera, que sea en el ámbito de emprendimiento como estos, o la mayoría de estos ciudadanos que retornan a sus países de origen, lo están haciendo. Nosotros creemos que nuestro consulado tiene las puertas abiertas para que hagamos jornadas de socialización, para que nosotros podamos hacer convocatorias a nuestras diásporas y que estos puedan ser informados de primera mano en un espacio legítimo, autorizado y legalizado, por así decirlo, donde ellos sientan la confianza de que no hay una letra pequeña, por así decirlo. Pero yo creo que esa sería una muy buena opción. Nuestro país actualmente ya estabilizamos a través del gobierno de la presidenta Xiomara Castro el tema de las repatriaciones en torno a los ciudadanos que fallecen fuera en el exterior. Antes tardaba de 2 a 3 meses en repatriar un cuerpo, ahora se está haciendo en 14, 20 días, es un logro, y ya con esto hicimos el primer pilotaje de retornos voluntarios financiados a través de la Oficina de Protección al Hondureño Migrante. Ya logramos hacer cerca de 6 y esperamos de que este año 2025 empecemos con muchos más. Esto financiado a totalidad por el gobierno de Honduras, pero tenemos que socializarlo. Y de igual manera, Rumiñahui, muchas veces nosotros hemos derivado casos con ellos y vemos de que la función es eficiente. No dudo de que con las demás organizaciones ya existentes sea de la misma manera, igual que OIM, con quien tenemos muy buenas relaciones y comunicación constante. Esa es la clave. Creo que a través de las oficinas, representaciones diplomáticas, tiene que haber un nexo
permanente con todas las organizaciones, asociaciones de nuestros países y no solo de nuestros países, sino también de las instituciones gubernamentales que existen en España. Vale, muchas gracias, Jairo. Estamos en tiempo y yo no sé si da tiempo a lanzar alguna pregunta más. No sé si hay alguien por ahí que me pueda decir. Sí, pues sí, no hay problema. Bueno, para aclarar un par de cosas, lo que has dicho, la compañera de ACOBE, está muy bien el planteamiento y esto, pues vamos a aclarar algunas cosas. Sí, en Colombia existe la oficina del gobierno colombiano llamada Colombia Nos Une. Entonces nosotros estamos trabajando este año y ya trabajamos desde el año pasado con Colombia Nos Une, donde tanto el retorno voluntario asistido como productivo, allí le estamos informando a los técnicos de este programa para que ya cuando estén allí las personas, pues le den toda la orientación y la valoración de su caso. Esta oficina del gobierno colombiano también se está encargando en estos momentos de hacer un registro único de retornados, con el cual tiene más o menos como las mismas condiciones o las mismas ventajas que tiene una persona cuando va a retornar al Ecuador. No obstante, es importante esto. Hay entidades como la OIM que está trabajando en Colombia paralelamente con Colombia Nos Une para también complementar esos recursos que han tenido aquí, se los están dando también allí a algunas personas, porque es muy poco los recursos cuando ya llegan allí las personas, pero no solamente le dan orientación a nivel de para poder reforzar ese capital semilla que se le dio aquí en España, sino también en otras cuestiones. Por ejemplo, asistencia escolar, todo el tema de inserción sociolaboral para las personas. Y esto lo están haciendo también sobre todo en Colombia. Tenemos algo, es con la población retornada venezolana, que durante mucho tiempo hubieron venezolanos que vivieron durante 30, 40 años en Venezuela y ahora están retornando. Entonces, la mayoría de la población beneficiaria de esta política del gobierno colombiano es la población retornada venezolana, pero que también los que retornan de España y en especial retornados que nos están llegando muchos son los de los Estados Unidos, que están llegando ahora deportados en vuelos con la administración Biden. Y por último nos encontramos también en el gobierno de Paraguay, que nosotros también trabajamos con ellos, con la Secretaría de Repatriación. Como digo, allí también está la Fundación CIR, que es nuestra contraparte, y también tienen todo un ciclo integral para poder trabajar con la reintegración. ¿Qué pasa? Paraguay también tiene más retornados que son de Brasil y de Argentina. Por ejemplo, durante el COVID hicieron una excelente labor de muchísima gente que estaba retornando de estos países que están pues al lado o en límite o en frontera con Paraguay. Hubieron muchísimos recursos. Paraguay, que es un país tan pobre, o sea que tiene muy bajos indicadores, pues que esta política de retorno todavía se mantiene junto complementaria con recursos económicos. Y para complementar también lo que había dicho Javier, nosotros sí que vamos a empezar también el retorno voluntario productivo hacia el Perú. Vamos a empezar con unos pocos casos, porque sí, de veras que también tenemos muchísima gente, creo que es segundo o tercer país de nuestros beneficiarios que se están acercando a nuestras instalaciones. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Pues bueno, no sé si hay alguna pregunta, alguna duda de las personas que habéis acudido, que tengáis que comentar, que decir a los ponentes que están aquí presentes. Gracias. Sería necesario saber el proceso que uno debería tener, ¿no? O sea, cuáles son los primeros pasos que uno debe dar, por ejemplo, acercarse a la Asociación Rumiñahui o al consulado, en donde le puedan informar más o menos, ¿no? Creo que es muy necesario tener un proyecto
bajo qué condiciones y cualquier cosa que nos pueda ayudar para poder llegar a ese objetivo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Por la Asociación Rumiñahui. Yo lo que pregunto es, por ejemplo, ¿quiénes son las personas que pueden contribuir con eso? O sea, las personas que tienen DNI o nacionalidad. Eso no lo han explicado, ¿no? Quisiera que me lo informaran, por favor. Vale, no sé si eso es. Si cualquiera de nosotros. Eso es. Es para extracomunitario. Las ayudas de los programas de retorno son para extracomunitarios. No pueden acceder personas con nacionalidad española. Sí, de la mano con esa información que efectivamente es así. De manera que si una persona lleva aquí viviendo 25 años y adquirió la nacionalidad española hace un montón de años, no es candidata para ese tipo de proyectos, ¿verdad? Los que tienen residencia sí. Y bueno, en este caso Rumiñahui y el Consulado del Ecuador en Madrid son socios estratégicos para todo de lo que estamos hablando sobre retorno voluntario. Puede usted acercarse a donde usted prefiera, a donde Rumiñahui o al Consulado, en donde el área de protección y promoción de derechos le va a informar sobre todo lo que necesita. Puede venir hoy mismo si usted gusta. A ver, en principio es querer retornar, quiero decir. Si yo cumplo los objetivos, es decir, no tengo nacionalidad española, soy una persona en situación regular con un NIE o estoy en situación irregular, puedo acceder a la ayuda de cualquiera de estos programas, ¿vale? En cualquiera de las instituciones que estamos trabajando en el programa de retorno. Si es para incluirse en un programa concreto de desarrollo productivo, de iniciar un proyecto de negocio en su país de origen, si es con Ecuador, es directamente con Rumiñahui, ¿vale? Porque es la única institución que hasta la fecha tienen programas de desarrollo productivo para Ecuador. Si es con Colombia, puede ser con los compañeros de AESCO, con OIM también tiene, con los compañeros de Aculco, AESCO y Fundación Ezequiel Moreno. Es decir, somos más de 10 instituciones las que estamos gestionando estos programas. Como ha dicho Javier, el asistido y el productivo. Lo que hay que tener claro en cualquiera de ellos es tener la idea clara, que a veces no es fácil, y aquí cuestiono yo, de necesito retornar por mi situación aquí o es un deseo madurado y porque he cumplido mi ciclo migratorio. No pasa absolutamente nada. La vida para ustedes y para nosotros es lo mismo. Todos tenemos desafíos simplemente por el hecho de vivir. Tomé una decisión en un momento determinado de mi ciclo vital y hoy tomo otra, la de regresar. Y no pasa nada, pero lo tengo que tener madurado y tiene que ser una decisión propia y no una decisión condicionada por la situación de vulnerabilidad que tienen en este país. Y que al final, muchas veces, es la única solución que tenemos. Porque en vuestros países, me vais a disculpar, en vuestros países la ley de supervivencia existe. En mi país no hay ley de supervivencia. Si tienes, vives. Si no tienes, malvives. Y para mí esa es la única diferencia. Yo he estado trabajando muchos años en Bolivia, y Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Uruguay, me da igual. La política, quiero decir, el sentir de la gente es el mismo y el derecho de desarrollo, como ustedes lo hacen, es el mismo. Ustedes salen a la puerta con un puestecito y sacan para vivir. Aquí no. Entonces, si las necesidades que nos obligan son porque no me queda otra, pues desgraciadamente, esta es la realidad. Y no podemos cerrar los ojos a una realidad que a ustedes les están obligando a tomar una decisión no deseada. Si ustedes estuvieran aquí, trabajo digno, calidad de vida, vivienda y todo, el 90% el retorno no saldría. Y ya os lo digo de antemano. Vamos a ser honestos y con nosotros mismos y con vosotros. Si ustedes estuvieran aquí resuelto la calidad de vida, con un trabajo digno, el 90% de las personas no se irían. Entonces, aquí estamos. Este programa lo que intenta dar una cobertura de apoyo a estas necesidades básicas que toda persona necesita para poder aliviar, entre comillas, esta necesidad. Nada más. Entonces, la ayuda existe
El poder acceder a ella está, pero la decisión es voluntaria. Y yo les pediría que la madurasen antes de tomar una decisión. Por eso es tan importante el trabajo que desde nuestras instituciones deberíamos de hacer con las personas que acuden a solicitar la ayuda del programa Retorno. Gracias. Sí, Una cosa adicional. A ver, es importante lo siguiente que no hemos tocado este tema. Sí, yo vengo de Valencia, que no es por ser localista, pero sabéis que tuvimos una catástrofe hace un mes, que fue el problema de la Dana. En estos momentos, pues el gobierno colombiano ha impulsado unas medidas para aquellas personas que vivían, o sea, que viven en la Horta Sur, en alguna de las localidades. Entonces sí que hay unos recursos. Si alguna persona de Colombia en estos momentos quiere retornar, no tiene ningún problema. Tiene que acercarse a las instalaciones del Consulado de Colombia en Valencia a hablar con la cónsul Gillian. ¿Cuál es el gran inconveniente? Que les están exigiendo a las personas, no, pues un recibo de agua, un recibo de luz, un empadronamiento. Y yo, pero óigame usted, señora cónsul, entiendo que ustedes tienen muy buenas intenciones, pero la mayoría, o sea, allí en esa zona, en la Horta Sur, es donde se concentra muchísima población latinoamericana por los bajos, o sea, pues porque hay unos, efectivamente, el acceso a la vivienda es muy económico y tal, pero ¿qué le vamos a estar pidiendo a una persona que en estos momentos está en situación administrativa irregular? En estos momentos, las dos últimas placitas que nos quedaban a nosotros, perdón por el diminutivo que es muy latinoamericano, las dos últimas plazas que nos quedaban eran derivados del consulado. ¿Por qué razón? Pues porque no tenía ni estas dos personas, ni Israel ni Jorge, no tenían, Israel en su caso no tenía cómo demostrar cómo vivía allí, y las otras personas pues que también tenían los mismos inconvenientes. Entonces, o sea, entendemos que las políticas de los gobiernos de origen son muy buenas, algunos, pero claro, es que están exigiendo cosas que sabemos que el inmigrante que está aquí en estos momentos no lo va a tener, como es un empadronamiento o algo. Entonces sí que es importante, porque nosotros tenemos ahora muchísima demanda por parte de la población colombiana para poder retornar. Nosotros ya no tenemos recursos sino hasta el mes de enero. Y la gente, pues, ¿cómo va a hacer? O sea, es que no tenemos. Y los recursos están súper saturados en la ciudad de Valencia por este mismo tema, porque le tienen que dar también prioridad, pues, a las personas que son damnificadas de esta catástrofe. Muchas gracias. Perdona, sería importante, ya que has sacado el tema, porque nos están llamando muchas personas de Valencia, diciendo como que el gobierno, entendiendo como el gobierno de España, ha dado una subvención exclusiva dentro de las ayudas programadas para esas personas que han sido damnificadas en Valencia. Ojo con la información que transmitimos. Quiero decir que ya que estáis en Valencia, pues sería importante que la información llegue lo más clara y puntual a las personas. Porque, claro, yo he tenido varias llamadas como que… Y yo, ¿cómo? Perdona, ya lo que me faltaba. Quiero decir, lo que me faltaba no por nada, sino que acusáramos de una situación de emergencia para crear unas falsas expectativas en personas que ya lo han pasado mal. Y quiero decir, que ya tienen bastante con lo que han pasado. Entonces, que ahora queremos una falsa expectativa de que el Gobierno de España va a dar una subvención específica para retornados colombianos que se encuentran en Valencia. Bueno, pues te lo agradezco y os invito a que lo hagáis llegar con la veracidad más posible. No, hay que dejarlo muy claramente posible, porque eso se lo dijimos también a la directora de Colombia Nos Une, y también pues que la semana pasada estuvimos en un foro sobre las víctimas del gobierno colombiano, sobre jueves y viernes, y se lo dijimos que, o sea, específicamente vino la directora del programa y que también la directora de Connacionales, que ahora también me llamó para un tema también de una persona que tenemos allí, pues que nosotros le dijimos eso, es que nosotros las ayudas que tenemos en este momento son las del ministerio y van de enero a diciembre y nosotros ya no tenemos más. Es más, ya llamé a los compañeros de la OIM, Andrés,
es que estamos saturados, ya no tenemos recursos. Entonces nosotros pues hasta el mes de enero, entonces no queremos generar un efecto llamada o un efecto bola de nieve, porque luego se nos va a venir todo en cascada y nosotros no tenemos ni los recursos ni la capacidad operativa, logística y económica para poder afrontar esto. Porque ahora pues sí, yo me puedo quedar donde un primo, yo me puedo quedar donde X persona, pero va pasando el tiempo y hay gente que ha perdido todo, o sea, gente que tenía su bajo, gente que tenía su localcito y su centro de estética. Nosotros, por ejemplo, tenemos 2 docentes que tenían su centro de estética y han perdido todo. Entonces, esto es, pues, son personas que ya llevan aquí ya mucho tiempo, o sea, son de personas que llevan 15, 20 años, que ya tienen una buena red para poder mantenerse aquí, pero personas que llevan 6 meses, 1 año, ¿qué van a hacer en estos momentos? Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay que aclararle a la gente cómo es esto, ¿vale? Muchas gracias. Vale, muchas gracias. Vale, perfecto. Vale, sí. Nada, únicamente aclarar, si no me equivoco, que a lo mejor estoy equivocada, pero creo que en la página propia del Ministerio sí que vienen como todas las asociaciones / entidades, ¿vale? Que ejecutan, digamos, el proyecto de retorno voluntario. Es verdad que por fechas ahora mismo es complicado, pero bueno, para que tengáis esa información, que dentro de la propia página del Ministerio sí que vienen recogidas todas las entidades que gestionan el proyecto, ¿vale? Sí, ok. Hola, buenos días. Muchas gracias por, bueno, la verdad, con esta información amplia que han puesto cada cónsul en la mesa y diferentes asociaciones. Me quedo con doña Carmen. Muchas gracias por su exposición. Quería comentarle en esa lista de retos que ustedes tienen, que me parece fabulosa e importante, además interesante para la gente, porque eso es el deseo de la gente de retornar. Creo que hay algo muy importante dentro de los ítems, que seguramente lo tenéis, pero bueno, los pongo aquí. Uno es la seguridad de la persona que retorna, cómo se siente ellos en su propio país. Luego, la salud, porque mucha gente retorna por la salud, y la reconciliación con su propio país, ¿no? Esos 3 puntos para mí me parecen fundamental, que podéis ponerlo ahí en esa lista de retos que tenéis, doña Carmen, en vuestra asociación, que seguramente lo tenéis. En todos los que gestionamos el programa de retorno. Eso es. Bueno, todo y lo aquí que... está el representante del Ministerio, que es la persona más importante, que la que tiene que luchar porque esto sea real y efectivo a nivel de España y a nivel de Europa. Efectivamente. Nada, yo creo que simplemente reforzar escribir un poco en esa lista de retos que se nos hace engorroso, pero la gente cuando viene a un país por la libertad y por la paz y por generar sus comodidades personales, también tiene que retornar con grandes responsabilidades personales, y creo que debería de pasar por ese listado, ¿no?, de esos retos que tenéis en esa cosa. Además, me imagino que todas las asociaciones que se prestan de manera voluntaria para este retorno, prestan una serie de cuestionarios, filtros, exposición o estudios internos donde hagan a las personas que quieren retornar, porque mucha gente, yo soy hispana, yo soy de Venezuela, tengo 22 años aquí, pero mucha gente quiere retornar a su país por un momento especial en su vida, y lo pongo de manera personal, que ha fallecido, por ejemplo, el caso de mi madre, que se puede devolver por cosas emocionales y por cosas puntuales. Entonces, la responsabilidad tiene que ser mayúscula de cada persona que vaya a retornar. Obviamente que la gente que retorne tiene su apego a su país, se le respeta, se le valora y se le admira, pero también tiene que cubrir con sus propias responsabilidades. Y de verdad que aquí cada cónsul o cada consulado hace muy bien en este listado que vi a doña Novoa, en ese listado de ayudas al retorno, que me parece fantástico. Pero una cosa es el listado, otra cosa es el del hecho al hecho, que nosotros lo decimos los hispanos. Hay mucho trecho y espero que el trecho sea corto y consolidado, porque la gente cuando retorna también hay que abrazar bajo su retorno. ¿Vale? Gracias. Gracias. Hola, ¿se oye? Sí. He ido apuntando cosas porque es por complementar un poco lo que habéis estado comentando.
Sobre las dudas de los requisitos que habéis dicho, que antes habéis consultado por aquí, cuáles eran las dudas y demás, sí que os han dicho los compañeros que podéis llamar a cualquiera de las entidades y os informamos. Pero bueno, sí, extracomunitarios y personas que puedan tener un NIE en régimen general, ¿vale? Pero eso es verdad que cada caso también es muy bueno que llaméis, expliquéis cuál es la situación que estáis viviendo y demás, porque también es una cosa que quería yo mencionar, que es, entiendo que estáis todos igual, todas las entidades que lo estáis haciendo. Yo soy de la OIM, vengo en representación de la OIM y la demanda que estamos teniendo, no sé si os pasa igual o también se junta, ¿no? Menos presupuesto quizá, pero también la demanda que está habiendo. Desde hace, yo siempre pongo de fecha, abril del 2023, ahora, el número de solicitudes que tenemos es muchísimo más alta que nunca. Yo llevo 7 años ya en OIM trabajando en el programa de retorno voluntario y la demanda que es muy alta. Entonces, ya a colación también de lo que ha dicho usted, ¿no? Hay personas que piden el retorno, bueno, pues como una herramienta para pasar un momento puntual, pero tienen intención de volver o lo que sea. Cada caso se valora, al menos, entiendo que todos trabajamos igual, es verdad que trabajamos haciendo malabares con todo, porque los presupuestos son los que son, la cantidad de demanda que hay y la carga emocional que recibimos y que estamos trabajando a diario es muy alta. Son casos muy sensibles y por norma general todos los casos se miran con lupa y cada caso se valora de manera particular. Entonces, no es igual la situación que tiene una persona que tiene aquí un empleo, que lleva muchos años, que se encuentra bien, más o menos, o se lo está pensando, que eso es muy importante lo que decía Carmen, tenerlo clarísimo. Porque a veces ocurre, ¿no? O sea, estamos allá al punto ya de dar la fecha o tengo incluso la fecha, señorita, que tengo dudas. Y ahí ya estamos todos diciendo, o sea, es una decisión muy importante, evidentemente. Ahí, claro, o sea, el retorno es voluntario. Entonces es importante que se tenga la idea madurada y también cada caso se valora. No es lo mismo una persona joven que puede llegar a establecerse en España que a lo mejor una persona pues, que le ha venido una enfermedad sobrevenida aquí, que yo siempre abogo muchísimo por los casos más vulnerables, son los que más trabajo dan, pero son los más complicados y son los más reales, porque al fin y al cabo a lo mejor una persona que está en una situación muy vulnerable aquí o con una situación, bueno, pues o violencias de género, víctimas de trata y demás, para mí son las más necesarias porque no quieren saber nada de España, por ejemplo. Pero gente que tiene serias dudas y demás, es muy bueno que lo tengan súper claro, que la idea se valore y es una de las cosas que también hacemos nosotros, el acompañamiento dentro de lo que podemos, porque nos gustaría hacer más cosas, pero el acompañamiento y un poco también a nivel acompañamiento psicológico incluso. Yo soy trabajadora social, por ejemplo, pero gran parte de nuestro trabajo es el asesoramiento y el acompañamiento para que las personas puedan tomar una decisión informada y formada. O sea, que no sea un arrebato que me da, una duda que tengo, bueno, hay que madurar la idea, no puede ser todo de un día para otro, tenemos que tenerlo muy claro. Nos surgió, hace poco hablé yo con un chico que había estado viviendo en la Horta Sur y se había tenido que mover a, no me acuerdo si era Lleida o Girona, por ejemplo, pero igual ese chico no tenía manera de justificar que había estado viviendo ahí y estaba en la calle, en Girona. Se desplazó a casa de unos amigos, pero bueno, pues no le pudieron mantener y demás. Eso es otra de las cosas que a veces nos pasa, que trabajamos con personas que o han venido por mar, que el tema también con personas que vienen de África es muy serio porque son personas que también luego encontramos en la problemática de salud mental con trastorno por estrés postraumático, un perfil muy alto, personas que no tienen documentación de viaje, pues hay consulados con los que tenemos muy buen trato, hay consulados que no son tan accesibles, por tanto, pues el hándicap siempre de la justificación también, ¿no? Justificantes de cuánto tiempo llevo en España. Si hay gente que vive en la calle y que lo ha perdido todo. Entonces es complicado a veces también eso a nivel de justificar con el ministerio y demás, a veces los justificantes de dónde hemos vivido. Perdón, que ya. Sí, eso eran pinceladas sí, que he es que cogido. Jairo se tiene que marchar. Sí, bueno, Igual, yo creo que perdón. ha sido como una exposición muy clara, Gracias. decir que lo que comentaban las compañeras, hay muchas entidades que gestionamos proyectos de retorno voluntario y que es verdad que a veces cuando vienen dicen que queremos información, los proyectos se gestionan de forma anual, es decir, por eso es que hay un tiempito cuando entre que sale un proyecto y el otro, por ejemplo, sobre enero más o menos, que las entidades normalmente estamos no cogiendo ese momento retornando porque va a empezar un nuevo año, no sé, de enero a este año ha sido el único que han sido desde junio a diciembre, pero normalmente los proyectos son
de enero a diciembre, ¿no? Es bueno lo que comentaban aquí, tener claro, porque luego de toda esta decisión que toman tiene que haber toda una gestión siguiente, ¿no? Hay que mandar a Frontera para que Frontera apruebe el documento y luego desde el Ministerio nos digan que está autorizado y luego, entonces, cuando las personas no tienen claro, todo este trabajo queda en negro porque es un trabajo que luego no se ha gestionado y sin embargo ha sido todo un trabajo de las entidades en ejecutar. Y como ya estamos contra el tiempo, yo sí que también quisiera recordar que luego en el tema de los proyectos productivos, sobre todo, se da hasta 6.000 euros para una iniciativa empresarial, pero sí que desde Rumiñahui estamos como que reivindicando, y ahora que está aquí desde el Ministerio, que para Ecuador 6.000 euros es muy poquito dinero, porque también se cuenta mucho el cambio de la moneda. En Ecuador es un país dolarizado, y es decir que casi 6.000 euros representa lo que una persona, una clase media alta, un salario cobra, ¿no? Es decir que realmente no se puede comparar los 6.000 euros con otros países de Latinoamérica como con Ecuador, ¿no? Ecuador, pues 6.000 euros posiblemente no estamos pensando ni siquiera que puedan luego contratarse personalmente para poder pagar su cotización o poder contratar a alguien, porque es muy poquito dinero. Entonces, es verdad que anteriormente eran 5.000, se subió luego a 6.000 y que eso pues, ha sido un gran acierto, pero sí que consideramos que hay que tener como específicamente con Ecuador un tema especial, porque es un país que con 6.000 euros una iniciativa productiva es muy complicado que pueda tener futuro, ¿no? Así que pues eso, así que nada, muchísimas gracias a todas las entidades, ACOBE, CEPAIN, que han estado aquí, muchas gracias a los cónsules también, que lo que hemos comentado es muy importante esa coordinación con los consulados. Gracias a eso, Rumiñahui, pues con estos consulados nunca ha tenido dificultad, pero sí hay otros consulados que son muy complicados, ¿no? Cuando alguien, como lo que comentaba de la Dana, si alguien ha perdido la documentación para poder retornar necesita el pasaporte. Si el consulado no gestiona estos pasaportes, por ejemplo, no da un salvoconducto, esa persona no va a poder retornar, ¿no? Entonces, por eso pues creo que es una de las cosas, una básica, y como esa, pues otras muchas cosas más. Creo que el cónsul se tiene que retirar, ¿no? Y porque ya estamos justo contra el tiempo. Sí. Que la persona, por ejemplo, que retorna ya no puede volver al país o… 3 años. Se firma un compromiso de no retorno por 3 años. Exclusivamente a territorio español, que la información también se dé bien. Claro, es que como nadie preguntó y tenía esa duda. 3 años, pero para residir y o trabajar para vacaciones. Sí, claro. Sí, pero no está Es decir que… Pero es un poco contradictorio. A ver, efectivamente, quiero decir, ahí nos toca a nosotros dar la cara. Claro. Sí, una pregunta, sí, una cosa, sí que sería muy importante, Javier, que desde el propio ministerio, si es posible, por favor, que se haga una política propia, porque para nosotros hacerla es poco creíble porque somos entidades de mediana dimensión de los beneficios que ha traído el retorno productivo, entre comillas, en casos de éxito, porque como lo he dicho antes, pues que la gente a veces no cree 4.000, 6.000 euros. Entonces sí sería bueno como que al principio del programa sí que entre todas las entidades les trasladáramos a ustedes casos de éxitos comprobados por nosotros in situ, en terreno, para que ustedes hagan una difusión por los medios y por otros causas. ¿Por qué razón? Porque mira que si uno pone, o sea, no sé si es que a las compañeras o compañeros de Rumiñahui les ha pasado esto. Ahora los extremismos nos están matando a las entidades de base migrante y a cualquiera que trabaje con inmigrantes. Ponemos actividad de formación para el empleo para personas inmigrantes. Y llegan los extremismos, ya sabemos de qué extremo, de extrema derecha, a saturarnos todas las redes. Y esto, pues, de una forma u otra, bloquea nuestro fin. O sea, lo bloquea totalmente, pues porque hay recursos para esto, o sea, lo mismo de siempre, que las paguitas, etcétera. O sea, la visión poco argumentada que tiene esta extrema que hay a día de hoy. Entonces sí que sería interesante que que las entidades, por ejemplo, Rumiñahui, ACOBE, etcétera, ACULCO, OIM, les diéramos a ustedes casos contrastados y que ustedes hicieran como una
publicidad desde ustedes mismos. Yo no sé si es que ustedes pueden hacer eso, porque es que esto sería un gran impulso para nosotros, muchísimo, porque es la poca credibilidad a veces, no del programa como tal, porque nosotros sabemos que funciona muy bien y nosotros sabemos que nuestro programa es muy profesional, o sea, nuestro trabajo, pero la cuestión es la credibilidad. Muchísimas gracias. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Por ejemplo, recuerdo un caso, el año pasado tuvimos que ir a presentar el retorno voluntario durante la presidencia del Consejo de la Unión Europea, la presidencia rotatoria, y entonces Fundación San Ezequiel Moreno nos mandó un vídeo, porque también fuimos a fomentar, a potenciar el retorno voluntario productivo, y Fundación invitamos a San Ezequiel Moreno, y nos mandó un vídeo muy bueno, muy bien hecho, sobre un caso, además de un retorno voluntario productivo hecho en Nicaragua, donde es muy difícil hacer retorno voluntario, que incluso para cobrar una transferencia es complicado. Y bueno, era un caso que además todo el mundo es muy gráfico, y todavía nos acordamos de ese caso, que era un señor que empezó con dos vacas. Al cabo del tiempo fue incrementando el negocio, en la actualidad tiene 15 o 16 vacas, ha montado su propia tienda y está dando, ya vende allí productos derivados, mantequilla, y de tal manera que ha tenido tanto éxito que ya está dando también trabajo a la gente del pueblo. Ahí queda de manifiesto, se pone de manifiesto que el retorno voluntario productivo, además de afianzar y evitar movimientos secundarios, da trabajo no solo al beneficiario, a la familia, sino incluso porque tuvo que contratar 3 o 4 empleados de allí de su pueblo. Y opera realmente, podríamos decir, como una ayuda en origen. Y claro, esto lo podemos hacer desde la página web del Ministerio, poner un apartado sobre casos exitosos de retorno voluntario productivo, podemos llamarlo, y que nos enviéis vídeos o PPTs y nosotros pudiéramos darle publicidad a casos como este que os digo, que en la Unión Europea la gente, los diferentes Estados miembros, pues se quedaron con ese ejemplo, porque realmente es muy llamativo, y además en un país como Nicaragua. Sí, luego la siguiente mesa, bueno, no es una mesa, va a hablar justamente de los proyectos de retorno voluntario productivo, y se va a presentar precisamente lo que comentabas, un estudio que se ha hecho para ver qué ha pasado con estos proyectos de retorno voluntario productivo que han retornado a Ecuador. No sé, ahora, muchas gracias a todas por la mesa, ha estado muy interesante, muchísimas gracias. Uy. Sí. Como soy torpe profesional, me tengo miedo a mí misma. Tengo que ir corriendo. Ahora en 5 minutitos vamos a poner una presentación y nos conectamos con Ecuador, que se va a conectar a la Universidad de Chimborazo, SPOCH, que nos va a presentar el estudio que se ha hecho de estos proyectos productivos. ¿Vale? Sí, hola. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Ya se tiene que retirar el cónsul de Ecuador y la cónsul la cónsul de Ecuador y el cónsul de Honduras.
No, bueno, esta segunda parte es muy interesante porque, como les comentaba, los proyectos de retorno voluntario productivo tienen también mucha gestión también, ¿no? Es decir, hay que tener una contraparte en Ecuador para que estas personas en Ecuador pues reciban a las personas que retornan, y para eso le voy a pasar a mi compañera Jacqueline, que es la persona que la técnica que gestiona los proyectos de retorno voluntario productivo, tanto asistido como productivo. Hola, buenos días. Bueno, como ha habido un poquito de revuelo, igualmente volvemos a comentar rápidamente el estudio que hemos hecho este año para que se vea la efectividad que han tenido los proyectos de retorno productivo desde que los llevamos gestionando en Rumiñahui, que es desde el año 2010. Se ha hecho una recopilación de todos los datos de las personas que retornaron en su momento hasta día de hoy. Y lo hemos hecho junto con la Universidad de Spoch, que es la Universidad Politécnica del Chimborazo en Ecuador. Ellos se han encargado de hacer la investigación socioeconómica y los seguimientos de todas las personas retornadas, y los hemos plasmado en los libros que ustedes han recibido nada más llegar. Se ha hecho con un programa muy específico creado por la propia investigadora, se llama Nexus 4, y que analiza varios aspectos, sobre todo sociológicos, socioeconómicos, un poco también del país, de la persona, y ustedes van a poder ver en todos los libritos que tienen un poco cómo se ha ido haciendo y cómo ha ido avanzando, qué efectividad han tenido estos proyectos y cuáles, pues lamentablemente no, porque como decíamos anteriormente, las partidas económicas que se dan son muy bajitas. Hay muchas personas que pues sí que consiguen salir adelante con ese dinero y a día de hoy siguen teniendo un sustento, pero lamentablemente hay personas que no han conseguido pues cierta efectividad al momento de ahora. Va a estar la investigadora ahora mismo vía Zoom, esperemos que no tengamos ningún inconveniente para volver a conectarnos. Y nada, simplemente también que queríamos que escuchen los cónsules, pero se han tenido que ir. Este año volvemos a tener el retorno productivo a Ecuador, pero también tendremos el retorno productivo a Honduras, porque como han dicho anteriormente las compañeras, la demanda que hay es altísima, tanto en retorno productivo, retorno asistido y retorno productivo. En Ecuador hemos visto que la población ha ido bajando un poquito por la situación económica que enfrenta ahora mismo el país, y Honduras es uno de los países que actualmente tiene una alta demanda en retornos productivos. De hecho, hemos tenido este año muchísimos más retornos a Honduras que a Ecuador. Hemos tenido muchísimos más retornos asistidos a Venezuela, a Colombia, a Perú, pero Ecuador se ha ido quedando un poquito más atrás. Aún así, todavía confiamos en que las personas que vayan a retornar este año pues lo consigan hacer en unas buenas condiciones. Así que nada, yo ya también doy paso a María Fernanda Becerra, que es una de las investigadoras del equipo que ha estado allí en Ecuador, de la Universidad de Spoch, y cualquier pregunta que tengan, al final tendremos un ratito unas preguntas y conclusiones, y yo les agradezco muchísimo que hayan tomado un momentito de su tiempo para venir aquí. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes con todos. Por favor, me confirman si me escuchan. Sí, le escuchamos. Ya, muchas gracias. Bueno, mi nombre es María Fernanda Becerra, he sido la directora del proyecto de investigación que hemos llevado a cabo para la Asociación Rumiñahui. Tuvimos resultados muy importantes, muy interesantes, que los voy a compartir el día de ahora con ustedes para que lo puedan ver. Solamente que por favor me ayuden verificando si es que ya se está compartiendo la pantalla para poder dar inicio. Sí, se puede ver. Ya, muchas gracias. Bueno, todo lo expuesto anteriormente, estoy muy contenta porque da sustento a nuestra investigación. El equipo investigativo que estuvo a cargo fue a través de la Spoch EP. Fuimos 5 miembros que estuvimos ejecutando esta investigación en el año 2024, y aquí están los resultados. La evaluación de proyectos de retorno voluntario productivo promovidos por la Asociación Rumiñahui. En esta ocasión se ha presentado el libro científico de la migración al retorno, que tengo entendido que ya tienen ustedes en sus manos. Este libro está compuesto por 2 capítulos importantes.
El primer capítulo habla sobre el estudio de los proyectos productivos de la Asociación Rumiñahui y el análisis de maduración empresarial que se realizó a cada uno de ellos. En el capítulo 2 habla acerca de la construcción del modelo Nexus 4D-R, que fue el instrumento científico que se aplicó para realizar el análisis de la maduración empresarial. Vamos al capítulo 1. Me parece interesante iniciar con los antecedentes. ¿Cuáles son las características principales del retorno voluntario productivo que surge entre España y Ecuador? Los inmigrantes ecuatorianos tienen un acceso a un boleto de avión, tienen un acceso a la ejecución de un plan de negocio, les ayudan con capacitación, con asistencia técnica, les asignan dinero para ejecutar el plan de negocio y existe un seguimiento en el país, es decir, aquí en Ecuador, hasta que el inmigrante monte el negocio. Hasta ahí finaliza la gestión realizada por los organismos que llevan a cabo este proyecto de retorno voluntario productivo. Ahora veamos cuáles son el perfil de los inmigrantes ecuatorianos. Normalmente, a los ecuatorianos se los reconoce por ser personas trabajadoras, que se adaptan fácilmente a cualquier circunstancia. Los sectores en los cuales están trabajando, la mayor parte son en agricultura, servicios y construcción. Ahora, de estas personas que migran desde Ecuador a España, la intención de retornar, existe un 90% de personas que quieren retornar a su país de origen. Sin embargo, el 10% ya no regresó. El 10% ya se quedó definitivamente en España. Como decían anteriormente, existe 160 personas que han aplicado para el retorno voluntario productivo. Efectivamente, las cifras en la investigación indican que solamente el 7% del total han aplicado para programas de retorno, no solo productivos, sino todos los programas de retorno. Es decir, que el 93% de los emigrantes ecuatorianos han retornado por sus propios medios y con su propio dinero. Solamente el 7% ha accedido a programas de retorno. ¿Cuáles son las principales causas de retorno que existen entre los ecuatorianos? Existen hogares separados, los padres sin hijos, los hijos sin padres, los hijos se quedan pequeños y cuando regresan los padres ya son jóvenes, son adolescentes que ya no les reconocen a sus propios padres. Otra de las características principales del retorno son la soledad que tienen allá en España, algunas personas por depresión, por ansiedad, incluso hasta por muertes. Sin embargo, los datos, de acuerdo al informe del año 2023, generado por el Banco de España, habla que los inmigrantes latinoamericanos aportaron 2.3 puntos al incremento del empleo en el 2023, ahí en España. Entonces son cifras positivas que el Banco de España dice, sí, los inmigrantes en España aportan al empleo. Veamos un poquito cómo funcionan los emprendimientos de los inmigrantes ecuatorianos. Cuando un ecuatoriano regresa al Ecuador, regresa a su país de origen, adquieren habilidades y conocimientos allá en España. Y estas habilidades y conocimientos lo que hace es establecer pequeños negocios, especialmente en comercio, en gastronomía y servicios. Lo que proporciona ellos son agentes de cambio, fomentan progreso en el lugar de origen. De donde ellos hayan sido, ellos al momento que regresan a instalarse un negocio, generan un progreso en ese lugar. Ahora, ¿qué nos dicen las estadísticas? Que el 0% de ecuatorianos no retornaron a realizar actividades que ejercían en España. Por ejemplo, las mujeres que realizaban en España servicio doméstico ya no regresan a Ecuador a hacer las mismas actividades. O las personas que trabajaban en construcción no regresan al Ecuador a trabajar en construcción. Su calidad de vida mejora en Ecuador. Ahora, voy a detenerme un poco aquí
en los emprendimientos en el Ecuador para que vean la importancia del estudio de la investigación que se realizaron y por qué tenemos datos y cifras que les voy a mostrar a continuación. 1 de cada 4 ecuatorianos ha participado en desarrollo de emprendimientos. ¿Por qué es esto? Porque desde las escuelas, los colegios y la academia impulsan el emprendimiento. En este momento existen hasta materias que te dan en las entidades escolares y universitarias que están dirigidas al emprendimiento. Entonces, todos los ecuatorianos estamos conectados muchísimos con los emprendimientos. Sabemos, conocemos, un miembro de nuestra familia ha estado inmerso en emprendimiento. Y aquí, dentro de los últimos estudios que hemos realizado, la resiliencia es una característica que sobresale en los emprendedores ecuatorianos. Esta competencia generada es característica en los ecuatorianos, especialmente en el sector de emprendimiento. ¿Qué nos dicen las cifras? Si nosotros hacemos un análisis de los últimos años de cómo ha estado el empleo pleno aquí en el Ecuador, nos damos cuenta que en el 2018 el 40% tuvo empleo pleno. Es decir, que estaban afiliados al Seguro Social y el 60% era la población total del Ecuador que estaba en desempleo. ¿Qué quieren decir estos datos? Que 4 de cada 10 ecuatorianos tenía trabajo. Los 6 estaban en desempleo o en subempleo. Al 2023, esta cifra disminuye. El empleo baja mucho más al 30% y el desempleo sube al 70%. Al año actual, en el 2024, el empleo desciende al 20% y el desempleo sube al 80%. Proyecciones para el 2025 nos indican que el empleo baja al 10% y el desempleo sube al 90%. ¿Ya? Estas son las cifras que estamos viviendo aquí en el país. Ahora, ¿por qué el tema del emprendimiento? Todas estas personas que están en desempleo y subempleo en los últimos años, lo que han hecho es generar una mayor cantidad de personas que se dediquen al emprendimiento. Es así que en el 2019, el Ecuador ocupó el segundo lugar en la región después de Chile. Éramos capos, éramos expertos en crear emprendimientos en el 2019. Y esta cifra, en el año actual, en el 2024, ocupa el primer lugar de su categoría con nuevos emprendimientos. ¿Qué significa? Miren las cifras, esto tiene sentido. Las personas que están en desempleo, ¿y ahora qué hago? Nadie me da trabajo. Instituciones públicas no me dan trabajo. Instituciones privadas no me dan trabajo. ¿Qué hago? Me dedico al emprendimiento. Entonces, estas son las cifras. ¿De dónde se saca esta información? Precisamente del Monitor Global de Emprendimiento. Ahora, ¿qué nos dicen los datos? Que el 90% de los emprendimientos ecuatorianos son unipersonales. ¿Por qué se da esto? Porque la situación económica del país no alcanza para pagar un sueldo adicional a alguien. Entonces, en este momento, cada emprendimiento está a cargo de una sola persona. ¿Cómo está en este momento, en el 2024, la situación de los emprendedores? Hay unas excelentes ideas, se han creado muchísimos emprendimientos, pero están en etapa inicial. Ahora, ¿qué pasa con los datos de las etapas iniciales? Un emprendimiento, para que pueda sostenerse en el tiempo, tiene que sobrevivir más de 18 meses. Si no sobrevive los 18 meses, es propenso a quebrar y a cerrar. Pero ahí viene la resiliencia que les hablaba. Los ecuatorianos no se quedan atrás. Si les fue mal en un negocio, siguen por otro y siguen por otro, hasta que en algún momento llegue el punto en que logren obtener los resultados que querían. Ahora, ¿qué pasa con los emprendimientos? Ojo que estoy hablando de los emprendimientos, no estoy hablando ni de negocios ni de comercios, que son temas muy diferentes. Un emprendimiento es un producto innovador, un producto diferente. Las características y los conocimientos de los ecuatorianos en emprendimiento, como les había indicado, son muy altas. Entonces, los productos generados por los emprendedores son de muy alta calidad, que incluso ya están listos para el internacional. Aquí les he puesto
ejemplos de productos que nosotros hemos desarrollado con emprendedores que ya están en este momento en calidad ya de exportación. Y las características especiales de los emprendedores ecuatorianos es que se dedican a los emprendimientos gourmet y también orgánicos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una panela orgánica saborizada, acá tenemos una miel de cacao que aparte de tener las propiedades nutricionales, también tiene propiedades curativas como el cáncer, que ya hubo investigaciones que este producto soluciona problemas de cáncer. Tenemos un té de cacao, tenemos vinos, tenemos productos terminados, tenemos chocolate de alta calidad. Esos son los productos de los emprendedores ecuatorianos. Entonces, ¿qué pasa con estos productos? Que los emprendedores son un catalizador como impulsores del desarrollo económico aquí en el país. A falta de empleo, los emprendedores son la nueva era que van a sacar adelante al país. No hay más, hay que apostarle a los emprendedores, no hay más. Y cada vez estos productos se van tecnificando su cadena de producción con fondos propios. No hay aquí apoyo económico, por ejemplo, el apoyo gubernamental al emprendimiento apoyan muchísimo en capacitaciones, pero en dinero, en otorgar fondos, no existe eso. Sin embargo, los emprendedores ya van tecnificando con sus propios medios. Ahora, como les había indicado, el emprendimiento es la única oportunidad que aporta con generación de empleo aquí en el país. No hay otra opción. Y posiblemente podamos cambiar la matriz productiva. En lugar de exportar materia prima, podamos exportar producto terminado gracias a los emprendedores. Ahora, ¿cuáles son las dificultades que tienen los emprendedores para poder comercializar a nivel nacional y a nivel internacional los productos? Son los altos precios de los impuestos aduaneros. Es decir, si por ejemplo, si nosotros queremos entregar estos productos a España, si aquí cuesta $2, allá costaría 10 por todos los impuestos que hay que pagar. De igual manera, una notificación sanitaria para poder sacar aquí en el país cuesta $1,000. Entonces, si el emprendedor tiene 10 productos, imagínense cuánto tendría que invertir el emprendedor. Entonces, esas son dificultades que al momento se tiene y que todavía no hay una solución por ningún lado. Es la brecha que en este momento nadie la ha solucionado. Ahora, viendo cómo nosotros realizamos la investigación de los emigrantes retornados, nosotros utilizamos un enfoque cuantitativo para conocer el nivel de maduración empresarial por cada año que nosotros fuimos investigando. También fue exploratorio porque se aplicó Nexus 4D por primera vez a los proyectos de los inmigrantes retornados. Es descriptivo porque hay una descripción de cada elemento de los niveles de maduración empresarial y cuasi experimental porque hicimos grupos de estudio. Los separamos al grupo de estudio del 2024 y otro grupo del 2023 al 2011, que fueron los periodos en los cuales se realizó la investigación. Ahora, ¿qué datos obtuvimos en la muestra? Aquí está presente conmigo el equipo investigador. Algunos ya no tuvieron que desconectarse porque estamos viviendo en este momento apagones a nivel nacional y eso dificulta la conectividad. Cuando se va la luz, se van las redes sociales, se va toda la conexión. Entonces, algunos colegas están aquí conmigo y ellos fueron los encargados de recopilar toda la información para poder realizar el análisis correspondiente. Entonces, hicimos una visita in situ en todo el país a todos los emprendedores que estuvieron acogidos a través de la Asociación Rumiñahui. Entonces, logramos contactarnos con 12 inmigrantes retornados en el 2024 y 19 inmigrantes retornados en los periodos desde el 2023 hasta el 2011. En total, de la muestra que hemos analizado, son 31 inmigrantes que fueron localizados efectivamente. La Asociación Rumiñahui nos otorgó 81 datos para investigar. Sin embargo,
50 inmigrantes quedaron fuera de la muestra porque tuvimos una información sin actualizar. Es decir, en todos estos años, hablamos desde el 2023 al 2011, estos inmigrantes ya cambiaron su dirección, cambiaron los números telefónicos, algunos ya cerraron los negocios, incluso otros hasta fallecieron. Entonces, sin embargo, este dato de los 50 inmigrantes nos va a servir muchísimo para las conclusiones del estudio, porque fue información importante que nosotros obtuvimos. Ahora, la distribución geográfica de la muestra tomada estuvieron 14 personas en Pichincha, 11 personas en Guayas, una en Imbabura, otra en Bolívar, otra en Loja, otra en Los Ríos y 2 en Santo Domingo de los Ángeles. El estudio sociodemográfico, porque aplicamos una encuesta sociodemográfica para ver cómo está la situación actual de cada uno de ellos. Entonces, pudimos observar que en la Sierra Norte existen el 32% están ubicados, en la costa centro-sur está el 39% y en el resto del país está el 29%. Las personas que retornaron están en un rango de edad entre 25 a 34 años. El género, en su mayoría, el 68% es femenino. El estado civil, el 55% son personas casadas. La instrucción, el 74% tienen una instrucción secundaria. En la autodefinición étnica, el 90% son mestizos y el 10% son indígenas. La vivienda en la cual reside cada uno de ellos, el 29% es arrendada y el 35% es propia. Los miembros del hogar que viven con los inmigrantes ecuatorianos están entre 2 a 4 miembros con un 58%. El conocimiento del negocio, ellos indican que tienen un buen conocimiento del negocio, de los cuales ellos instalaron aquí en el Ecuador. Ahora, este dato que les estoy mostrando en este momento es súper importante porque nos habla acerca del tiempo de permanencia de los negocios. Como yo les había indicado anteriormente, para que un negocio sea sostenible, tiene que superar el año y medio, los 18 meses. Y aquí podemos ver asombrosamente que emprendimientos que han sido promovidos por la Asociación Rumiñahui, uno de ellos ya tiene 12 años, es decir, que desde que regresó todavía sigue vigente. 2 tienen 9 años, 1 tiene 6 años, 2 tienen 5 años, 3 tienen 4 años, 2 tienen 3 años, 5 tienen 2 años y 5 también tienen año y medio. De aquí para la izquierda son los emprendimientos del 2024 que todavía están en etapa de maduración. Aquí podemos ver los ingresos netos mensuales y la percepción del negocio. Esta gráfica nos indica que de la muestra que nosotros tomamos, existen 2 emprendedores que después de haber pagado todo, costos, gastos del negocio, tienen ganancias netas que, por ejemplo, aquí hay un emprendedor que tiene ganancias mensuales de $1,000, otro de 500. Aquí hay una línea donde la situación económica aquí en el país, la remuneración básica está en $460. Y solamente 2 superan esa remuneración básica, considerando que la canasta básica al mes aquí en el país ya está casi a los $800, ¿no? Es superior a la remuneración básica unificada. Ahora, de aquí para abajo hay ganancias, hay pocas ganancias, $400, $300, $250. ¿Qué significa esto? Que bien o mal se mantienen, ¿es esto o estar en el desempleo? Entonces, logran cubrir los gastos de la inversión. No hay muchas ganancias, pero sin embargo están trabajando, continúan trabajando. ¿Cuál es la percepción que los emigrantes retornados tienen? Ellos dicen que su negocio, el 32% dice que es bueno, el 29% dice que más o menos ni bien ni mal, que ahí le dan.
El 19% dice que es muy bueno, el 10% dice que es excelente y el 10% dice que es malo. En esta cifra del 10%, lo que para nosotros es una alarma porque esto significa que estos emprendedores son los que a nosotros nos dijeron, ¿sabe qué? Este negocio ya no me funciona, así que posiblemente voy a cambiar de negocio o voy a cerrar. O tengo problemas y no tengo ventas, no tengo ventas. ¿En qué están involucrados? ¿Cómo están distribuidos los negocios que se han colocado aquí? Las personas que han retornado, pues lo han hecho criaderos de cerdos, criaderos de cuyes, han colocado tiendas, han colocado boutiques, tenemos acá emprendimientos de gorras, cultivos de maíz, bazares, restaurantes, etcétera. Ahora, ya, ¿qué es lo que nos arrojan los resultados del Nexus 4DR? Este es el promedio de maduración empresarial. La herramienta nos permitió hacer un análisis por año. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Desde el 2011 al 2024, los mejores promedios que tuvieron fue en el 2019 y 2020. Es decir, que los emigrantes que retornaron en ese año les fue muy bien con sus negocios. Ahora, la misma capacidad tienen los que están retornando o los que ya retornaron en el 2024 con un promedio de 3.76 sobre 5, que significa que tienen mejores competencias y están mejor preparados que los compañeros que retornaron los años anteriores. Ahora, al que le fue muy mal, a los emprendedores que les fue muy mal, fue en el año 2014 al 2015. Tienen un promedio de 1.95, es decir, que ellos no lograron mejorar sus ventas, no les fue muy bien, incluso hasta el momento, porque estos son datos del 2024, siguen estancados, están estancados. Ellos pueden mejorar siempre y cuando tengan una asesoría técnica especializada en maduración empresarial. Ahora, ¿qué datos nos da el promedio de la maduración empresarial por factor? Nexus 4D analiza 10 factores, que es la tecnología, la administración, la constitución legal, las finanzas, la logística, la responsabilidad social, la resiliencia, la rentabilidad, la marca y el producto o servicio. En este sentido, aquí está por años, los colores son los años. Entonces, aquí, si nosotros analizamos el promedio, podemos darnos cuenta que el producto o servicio tiene un promedio de 3.95. Significa que todos los planes de negocio fueron muy bien instalados por los productos o servicios que colocaron, que vendieron. La marca también fue muy buena, ayudó bastante, y la resiliencia nuevamente sale a relucir con los inmigrantes ecuatorianos en este proyecto. Ahora, ¿dónde están los datos más bajos? Están precisamente aquí, en la Constitución Legal 2.3. Esto significa que si es que no están constituidos legalmente, son negocios informales. Acá la logística 2.68 y la rentabilidad 2.75. Aquí hicimos un corte del año donde donde hay una maduración empresarial muy baja y el año donde hubo la maduración empresarial muy alta. Entonces aquí podemos analizar y verificar por qué en el 2015 estuvo muy bajo, a diferencia del 2019 que estuvo muy bien. Ahora, esta es una matriz donde podemos ver el nivel de aceleración de un negocio. A nivel general, los negocios analizados están en el nivel 3, que significa que están en una etapa de desarrollo. Existe viabilidad con capacidades internas fortalecidas en el área de producto, en marca, en resiliencia, en responsabilidad social, en finanzas, en administración y tecnología. Sin embargo, están bajos en un nivel 2 en rentabilidad, en logística, en constitución legal. Eso significa que con una aceleración ellos podrían llegar al nivel esperado, que es el nivel 4 de dominio. ¿Cómo están la maduración empresarial de las personas que retornaron en el 2024? Ellos están mucho mejor, miren. Si
Si ustedes observan, ellos están mucho mejor. Ellos ya están en un nivel 3, incluso ya algunos factores ya están en el nivel 4. Entonces, los factores que ellos tienen altamente desarrollados es el producto, la marca y la resiliencia. Esta resiliencia es lógica porque al momento que ellos retornan al país en este año, están tan fresquitos que ellos están tan motivados que ellos quieren comerse el mundo en este momento. Ellos están poniendo todas las ganas para salir adelante. Donde están bajos es en la constitución legal, pero esto no es solamente un tema de los inmigrantes, sino es a nivel nacional. En todo el Ecuador no hay una cultura de constitución legal. Ahora ya están entendiendo y conociendo las necesidades y la importancia de constituir legalmente. Incluso aquí en el país hay normativas que se puede constituir una sociedad de acciones simplificadas. Es mucho más fácil. Hay normativas que apoyan muy fuerte al emprendimiento. Para finalizar esta investigación, dentro de la discusión nosotros observamos varios temas importantes como que sacamos a conclusión aquí que nos dice que los inmigrantes pueden contribuir al desarrollo económico local por el tema de emprendimiento que es muy fuerte que les había comentado aquí en el país. En un periodo de 13 años, que fue lo que analizamos, el límite máximo de crecimiento empresarial llegó a 3.25 sobre 5. Es decir, que si no tienen una aceleración, una intervención, ellos van a quedar estancados, propensos a cerrar, ¿no? Entonces, podemos ayudarlos. Los proyectos del 2024 tienen un promedio de 3.76 sobre 5 y pueden seguir avanzando con asesoramiento. El factor de constitución legal tiene el promedio más bajo, lo que genera informalidad. Existe un promedio de 12 inmigrantes por año que se acogen al retorno voluntario productivo. Esta cifra es muy reducida, que equivale al 0.01% de la población de retornados. Entonces, aquí hay datos que habla que a diferencia de 2.515 expulsiones realizadas en el 2024 hasta la fecha, en el 2024 ingresaron a España 24.898 inmigrantes irregulares y los 12 retornados es nada a todas las personas que están en estas cifras. Ecuador tiene una desventaja, como habían comentado anteriormente, a diferencia de otros países, ya que el dólar y el euro tienen una paridad cambiaria mínima. Es decir, 6.000 euros en España equivale a $6.000 aquí en el Ecuador, porque solamente es cuestión de centavos nada más la diferencia. Es decir, un euro equivale a $1, 4 centavos acá. Entonces, es lo mismo. Lo que puedes comprar con 6.000 euros en España es lo mismo que puedes comprar aquí en Ecuador. Ecuador tiene, ya hablamos, estudios previos señalan que la falta de acceso financiero, capacitaciones y redes de apoyo son limitantes para el éxito y convenios con ONGs que promueven el emprendimiento tomarían la posta en Ecuador para completar la ayuda. Dentro de las conclusiones, la evaluación de madurez empresarial a los proyectos productivos tienen un impacto directo en las subvenciones otorgadas por el gobierno de España. El programa de retorno productivo transforma la calidad de vida del inmigrante que regresa a su país de origen y cuando fracasa el inmigrante vuelve a España. El acompañamiento prolongado por ONGs en el país de retorno es vital para completar el proceso gestionado en España. Mientras el inmigrante tiene acompañamiento, genera estabilidad y al quedar solo descuida sus procesos. El valor proporcionado dentro del programa sirve como un inicio, pero se debe completar con inversión propia o créditos por la paridad cambiaria entre el euro y el dólar. La Asociación Rumiñahui es la única organización en toda la Unión Europea que ha realizado un estudio de maduración empresarial de inmigrantes retornados. Aquí vamos a ver en 2 diapositivas más, y con esto concluyo la presentación, el modelo Nexus 4D. Este modelo tuvo un tiempo de estudio de 5 años. Investigamos por 5 años a 1.800 emprendimientos de economía popular y solidaria. Los autores son mi persona y el investigador Jorge Álvarez, donde nosotros desarrollamos en 3 fases. La primera fase, que es la que aplicamos a la muestra que presentamos en este momento, que es la evaluación inicial.
que son los resultados que presentamos. Después, Nexus lo que hace es una segunda fase, la aceleración, a través de intervenciones, capacitaciones, asesorías, mentorías, etcétera. Y después se toma una segunda muestra, que es una evaluación final, para verificar si es que efectivamente hubo una aceleración de madurez empresarial o no, o qué es lo que está faltando. Dentro del constructo de Nexus, nosotros lo tenemos dividido en dos bloques, el emocional y el racional. Tiene 10 factores que lo acabamos de ver y está complementado por 40 elementos. Es el único en el mundo que analiza 40 elementos de maduración empresarial. Para realizar este constructo, nosotros tuvimos que investigar a los mejores científicos del mundo que hablaban acerca de maduración empresarial. Entonces vimos todas las brechas que existían en todos esos modelos y nosotros lo complementamos. Es así que esta herramienta no solamente funciona en Ecuador, esta herramienta puede funcionar en cualquier parte del mundo. Esto es la matriz que les había indicado. Este es el pre, que está en color verde, y el post, una vez que ya se aceleró, podemos verificar cómo el emprendimiento o el negocio fue acelerado. Entonces, aquí hay una etapa inicial y aquí podemos ver los puntos en los cuales tenemos que dar más fuerza y trabajar hasta llegar acá. Recomendaciones generales de todo el estudio que hemos concluido. Es necesario crear redes de apoyo especializadas en emprendimiento con pares en Ecuador. Entonces, esto es importantísimo porque es la única manera que nosotros podemos apoyar, no solo de manera individual, sino a nivel nacional, con las redes de apoyo. Gestionar el incremento de las subvenciones en Ecuador, ya que la fluctuación entre el dólar y el euro no permiten aprovechar los recursos de forma efectiva. Promover proyectos de negocio enfocados al emprendimiento para que los inmigrantes sean fuentes de empleo en su país de origen. Aplicar Nexus 4D en los proyectos presentes, es decir, en los del año 2024 en adelante, que promueve la Asociación Rumiñahui para que su gestión sea un caso de éxito como ejemplo para toda la Unión Europea. La portada que ustedes ven en el libro fue realizada por el artista plástico Eugenio León de la serie Migrantes con una técnica mixta. La dimensión del cuadro original tiene 80 centímetros por 1,20 m y fue creada en el año 2024. Lo que el artista quiso plasmar en esta obra es precisamente que los inmigrantes no tienen rostro, que van y vienen todo el tiempo y que en algunos momentos tendrán barreras que cruzar, pero eso no significa que va a ser un impedimento. Todos salen con oportunidades de generar mejor calidad de vida para ellos y los suyos. Y esto es lo que quiso plasmar el autor en su cuadro, en su pintura. Les agradezco por su atención. Muchas gracias. Hola. Muchísimas gracias, María Fernanda. Como comentaba, María Fernanda están con la Universidad de Spoch, que es la Universidad de Chimborazo de Ecuador, y en relación a todos los proyectos productivos que hemos venido realizando desde el 2011, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo importante para Rumiñahui, pero también consideramos que es necesario tener este tipo de herramientas de consulta, también para que podamos investigar y ver todos los factores que tiene el migrante a la hora de decidir retornar, ¿no? Hay muchos factores de los que podemos solventar con dinero, hay otros factores que posiblemente no es así, sino que hay que, como comentaban las compañeras, se necesita de personal técnico para poder trabajar el tema psicológico, inclusive el tema mental, ¿no? Y por eso nosotros le agradecemos muchísimo. Espero que todos se lleven un estudio de este trabajo que se ha realizado conjuntamente, y gracias también al Ministerio por habernos dado esta oportunidad de hacer este estudio que ya considerábamos necesario, ¿no? Es una herramienta muy importante para nosotros personalmente, porque nos deja ver un poco lo que está pasando en Ecuador y sobre todo hoy con la situación económica y política que tiene Ecuador, ¿no? Creo que ahora sí le doy la palabra a Javier, que gracias también por quedarse, que para nosotros también es muy importante que cuando hacemos este tipo de eventos, que alguien del ministerio, por ejemplo, se quede, que las entidades que trabajamos se queden, porque es que si no, como no hay sentido
¿no? O sea, esto luego obviamente lo enviaremos porque es en el marco del proyecto y hay que justificarlo, no hay que tener las fuentes de verificación, pero que luego escucharlo aquí de forma presente con la gente que han hecho el estudio y que las entidades que están, para todas las entidades que gestionamos proyectos, o sea, que se queden, creo que es algo de agradecer y de valorar muchísimo. Así que por eso, Javier, la verdad que le agradecemos muchísimo haberse quedado. Le doy la palabra que me estaba pidiendo ahora. Muchas gracias, Elizabeth. No, simplemente era preguntar si esta presentación la vais a compartir, porque me ha parecido muy interesante. El estudio, la verdad, que estaba muy completo, que tiene muchos factores de análisis y sí que me parece bastante interesante. Me gustaría verlo con más detalle. Entonces, si lo vais a poner en la página web o de la entidad. Simplemente era eso. No, sí, lo publicaremos luego ya en nuestra página, el estudio también estará, porque ese es el objetivo, que sea una herramienta también de consulta y de trabajo para otras entidades y poder tener datos actualizados de lo que está pasando, ¿no? Así es que no sé si alguien tiene alguna pregunta, ya estamos ya en la fase final, ¿no? Y ahora lo que vamos a pasar son pues algunos de los proyectos productivos del material que hemos conseguido para poder ver que algunos proyectos productivos sí que han tenido éxito y que continúan, algunos son de los años anteriores que se han implantado, ¿no? Así que ahora pues les pasamos el vídeo y creo que con eso ya vamos a dar por terminada la jornada. Hola, sí, por ejemplo, mire, antes de que lo pase, era una persona que retornó a Ecuador y se puso una empresa para crear impresiones en 3D. Y precisamente, por ejemplo, esto viene muy marcado por su situación personal, porque ella tenía una hija con discapacidad y ella lo que hacía son prótesis en 3D para los niños y niñas en Ecuador, ¿no? Entonces, o sea, que también luego hay proyectos muy innovadores también que se van llevando experiencias del país donde hemos estado, luego los retornamos a los países de origen, ¿no? Hay una tercena que es una carnicería, como le llaman, en Ecuador se llama tercena, aquí es carnicería. Este es el de Cuyes, ¿no? También. Una tienda. Sí, exacto. Ahí pues es como ¿cómo se llama aquí? La cobaya. Criadero de ganado, igual que también mucha gente, también otro de los datos importantes que mucha gente retorna también a sitios rurales, más que a las ciudades. Por ejemplo, es de este año, no creo que se escucha, ¿no? Es una papelería, no se escucha. Bueno, esta persona es de este año y la verdad que nosotros al principio no confiábamos, si soy así sincera, en su proceso, porque nosotros evaluamos mucho el perfil de la persona migrante que está aquí, si tiene recursos para regresar a Ecuador, y la verdad que era una persona que nos llegó con un perfil un poquito complicado. Al final nos sorprendió muchísimo, llegó a Ecuador, se puso manos a la obra, en 3 semanas ya lo tenía todo preparado, nos tenía las facturas al día, la contabilidad básicamente la tenía todo controlada. El material que había comprado también, o sea que es una persona que básicamente él ya está ahora mismo con su emprendimiento, ha empezado a generar ciertos ingresos, que es verdad que no son para ahora mismo subsistir, pero le está viniendo bien para comprar o reponer cositas de su negocio. Él se puso una papelería, pastelería, que pues eso, vende cositas de pastelería, pero también pues complementos, globos, como vimos ahí. Él se llama Juan, nos autorizó pues eso que le mencionemos aquí, se llama Juan, él vive en la zona de la costa, en Lomas de Sargentillo. Es verdad que es una zona, pues eso más es un barrio pequeñito, pero sí que nos dijo que en esa zona no había una tiendita pues donde la gente pudiese acercarse a comprar esto, que a cualquiera le gusta pues montar una fiestita pequeñita para sus familiares y seres queridos. Y luego había otro vídeo pequeñito que era de Sara, que es una, bueno, no sé si podemos poner el vídeo por lo menos para que veamos un poquito lo que tiene en su negocio.
empezando acá con lo que es por motivo de clases, lo que son útiles escolares, ¿no? Tenemos artículos varios y lo que es también cuadernos, todo lo que es... Bueno, pedimos disculpas que no nos pudieron mandar mejores vídeos, pero bueno, yo le agradezco muchísimo que lo haya enviado porque... Y luego está Sara, que le decimos con cariño Sarita, es una chica, una odontóloga que estuvo aquí en un procedimiento médico. Ella quería, al finalizar aquí su proceso migratorio, porque estuvo aquí para un trasplante de médula, se volvió, quería seguir con sus estudios, ella ya había terminado odontología y nosotros quisimos apoyarle. Le apoyamos con los 6.000 euros y ella en Ecuador solicitó un pequeño crédito y ahorros familiares. Se ha puesto una clínica muy bonita donde está atendiendo ella ahora mismo, está en la ciudad de Saraguro, en Loja, si no me equivoco, y nos mandó un video pequeñito de la consulta donde va a atender ella, tiene una salita de espera y bueno, es un pequeño video para que veamos un poquito qué es lo que ha hecho ella con nuestra pequeña aportación y también aportación pues, del ministerio y con aportación propia, de su propio, de sus padres, familia, ella mismo que tenía en Ecuador. Y es un pequeñito video que nos mandó. Y bueno, exactamente, como escuchaba Andrés, ella nos mandó las facturas y básicamente los 6.000 euros sirvieron para comprar el equipo. Luego ella se encargó de la adecuación del lugar, de dar publicidad, de comprar todas las herramientas que necesita para su consulta. Bueno, nos hubiese gustado poder enseñar más videos para que los vean también el trabajo que ha hecho todas las personas que han ido a Ecuador. Básicamente es un proceso complicado, muchos de ellos regresan sin nada, pero bueno, yo les agradezco que hayan venido, que se hayan tomado un tiempo, Carmen, Andrés, Javier, María también, bueno, los cónsules que ya no están y a todas las personas asistentes. Les voy a dejar ahora un ratito también para rondas de preguntas, que compartamos cualquier inquietud que tengamos. Y luego un pequeño catering, que ya en ese momento pues ya también es para que dialoguemos entre todas y todos y también nos conozcamos un poquito. Y también, porfa, les iba simplemente, antes de darles la palabra, les hemos pasado una encuesta de satisfacción para saber qué les ha parecido la jornada. Si pueden rellenarla, les agradecería muchísimo. ¿Vale? Ahora Caridad también quiere hablar por aquí. Bueno, ante todo ya yo rellené esto me parece todo excelente. He aprendido mucho, bueno, hemos aprendido mucho, en el caso mío he aprendido mucho, me ha dado mucha alegría, pero a la vez mucho sentimiento. Mi nombre es Caridad Mariel Smith, soy una periodista y profesora cubana, igual que la señora que está sentada ahí, Aide, ella también es periodista, somos mujeres emprendedoras, mujeres valientes. Estamos aquí porque no somos emigradas simplemente, somos refugiadas políticas. Porque no hemos estado de acuerdo con el régimen y hemos salido al frente en las cosas mal hechas. Y extrañamos mucho, tenemos mucha añoranza por nuestro país. Principalmente yo soy una mujer que estoy aquí sola, no tengo edad para aventuras. He entrado muchas veces a España, como a otros países, porque he sido invitada por diferentes universidades. Y he tenido que quedarme aquí porque la señora primera dama fue vestida a una entrevista que no me tocaba a mí, le tocaba a otra persona, pero como estaba enferma, la jefa me dijo que hiciera la entrevista yo. ¿A mala hora la hizo o a buena hora? Resulta que esa mujer fue con ropas y zapatos que valen miles de euros, marca de zapatos Hermès, franceses, que muchas personas con mucho dinero aquí no lo pueden comprar. La esposa de Messi, Georgina y demás mujeres son las que pueden comprar, mujeres millonarias. Y nosotros vivimos en un país, no voy a decir tercer mundista, quinto mundista, porque por no hay ni agua ni luz. Ni agua ni luz, un país azucarero donde la gente no puede, hay que exportar azúcar de aquí para allá, no hay nada, de nada. Así que no somos tercer mundista, somos quinto, sexto, décimo mundista. Sí, no sé. Y muchos de los que están aquí saben que estoy hablando la realidad
la realidad. Y entonces yo le hice una crítica muy decente, le dije que cómo es posible que ella se vistiera con ropas europeas tan caras, de marca tan caras, y los niños en Cuba no iban a la escuela porque no tenían ni siquiera las madres azúcar para darle agua con azúcar para el desayuno. El caso es que yo de ahí de la cabina casi salgo presa, porque me taparon lo que yo decía. Pero mis compañeros de trabajo estaban ahí la guardia para esperarme. Dije, un momento que voy al baño, y brinqué por la ventana del baño y bajé. Y el chofer de la televisión, porque yo soy de la radio, llevo 50 años trabajando en el mismo lugar, después de jubilada 5 años más. Y me fui por abajo y me llevaron para casa una amiga. Y después mi familia mandó un pasaporte, como tenía visa para España, vine para acá para España. Es decir, salí como una refugiada. No soy una simple migrante. Es muy duro, es muy doloroso, pero es así. Y esta señora con 75 años la querían meter presa también. Por ella le pedían 8 años por decir la verdad. No es fácil. Extraño mi país. Quisiera retornar a trabajar, a ver a mi hijo y a mis 3 nietos, porque tengo un hijo y 3 nietos. Mi situación no es tan fácil. No es tan fácil, es muy dura, porque estoy sola sin familia en España. Pero he adquirido tantas amistades y tengo tanta familia que eso me hace vivir. Pero estoy muy dura. Muchas gracias, Caridad. Muchísimas gracias. La verdad que las historias de migrantes hay para escribir libros y libros, ¿no? Es decir, que lo único pues, que intentamos, creo que a través de todas las entidades, es que todo este proceso sea lo menos doloroso posible, ¿no? Entonces, y para eso hay que estar informada. Y aquí está, como decía Aide. Aide es una compañera que ha sido ganadora del certamen de mujeres migrantes del año anterior, porque es periodista, tiene su blog, así que gracias Aide por venir. Y yo creo que si no hay nada más palabras, yo agradecerles a todos. Yo me siento muy satisfecha porque he logrado lo que yo quería. Gracias a Mariela me hizo contacto con el editor y ya se empiezan a publicar mis 528 trabajos de todos los géneros, poesía, novela. Y estás en Amazon también me dijiste, ¿no? Va a salir en Amazon, eso es lo que yo quería, yo me siento muy satisfecha. Y agradezco a Mariela. Vale, así que muchísimas gracias, les agradecemos desde Rumiñahui, pues muchas gracias por haberse quedado, coger el estudio que está interesante para que se lo lean, no lo olvidemos también vía digital. Y muchísimas gracias a las entidades que se han quedado. Creo que ese trabajo de compartir y de acompañarnos es súper importante. Y a Javier, pues igual, muchísimas gracias y a ustedes. Así es que ahora les invitamos a que se sirvan un pequeño catering y que se lleven el libro y nada más. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos.